Bueno, en un minuto van a ser las 9 de la mañana. Es con muchísimo gusto que vamos a recibir y a conversar a partir de este momento con uno de los asesores que tiene el ministro Carlos Negro en esa Secretaría de Estado. Estoy hablando de Emiliano Rogido. Rogido, ¿cómo le va? Buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el otro día, la semana pasada, el ministro estuvo en el Parlamento, también estuvo en una actividad de Somos Uruguay, así planteando un poco los ejes de lo que va a ser su estrategia en la Secretaría de Estado. Usted está al firme allí con el doctor Negro. Rogido, ¿por dónde pasan, digamos, las estrategias para confirmar ese plan de seguridad que quiere establecer esta nueva administración? Bien, antes de llegar al plan de seguridad, que es algo que ha tomado notoriedad y que es algo importante, decir que, bueno, han pasado 60 días y en estos 60 días estamos cambiando la rueda con el auto andando, ¿no? Se conformaron equipos de trabajo, se tomó contacto con los problemas en mayor profundidad, no porque los desconociéramos, sino porque el estar en el ministerio te permite acceder a un conjunto de información mucho más rico, mucho más vasto para entender con mayor detalle los problemas. ¿Algo que les haya sorprendido de eso puntualmente? No sé, sí, algunas cosas sí, por ejemplo. Nosotros venimos acostumbrados a ver la baja en las denuncias de ciertos delitos, sí, ¿no? En particular de las rapiñas, de los hurtos, de los abigeatos. Venimos discutiendo si son denuncias o son delitos, una discusión que no nos merecemos como país realmente, porque, bueno, un país con el nivel de desarrollo Uruguay necesita tener encuestas de victimización que permitan medir el subregistro de los delitos. En eso se está avanzando, se comenzó a avanzar en el gobierno anterior, se va a continuar avanzando en este, pero hay algunos delitos que están creciendo mucho en los últimos años. El homicidio, por ejemplo. El homicidio no es que ha crecido tanto, es un delito más estructural, pero las estafas, las extorsiones, los delitos vinculados al tráfico de drogas, son delitos que el Ministerio tradicionalmente, al menos en los últimos años, no ha presentado información sobre ellos, y lo que vemos al acceder a los datos de denuncias del Ministerio del Interior es que ha habido ahí un aumento muy importante de eso. Pero eso, Rogido, ¿es una migración de gente que antes cometía rapiña y ahora comete estafa, o se incorporan, digamos, nuevos delincuentes cometiendo estafa? Bueno, eso no lo podemos decir a ciencia cierta porque no hay, eso requiere un estudio en profundidad para ver si el mismo actor, digamos, está cambiando de terreno de juego. Lo que vemos sí es una correlación, que mientras bajan las denuncias de delitos como las rapiñas, delitos más tradicionales, rapiñas, hurtos, etc., otros aumentan de forma muy importante. Y esto plantea nuevos desafíos en términos de seguridad. En particular, y es uno de los temas que tenemos que abordar como país, la ciberseguridad. Hoy estamos expuestos a ser victimizados, no solamente en 18 y Ejido, sino que buena parte de nuestra vida transcurre online. Sí, claro. Y ahí, a través de los dispositivos móviles, WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas, en fin, estamos expuestos también a cierto tipo de delitos que tienen bajo riesgo para los ofensores, o sea, que son más redituables y que pueden generar un gran daño económico, ¿no? Que también implica el desafío de que muchas veces estamos siendo victimizados sin darnos cuenta, porque es uno de los desafíos que plantea el delito de estafa. Si a uno lo están desangrando con $3 en la tarjeta de crédito todos los meses, de pronto la pagás, no te hace la diferencia y estás siendo victimizado de forma serial. Y ahí el problema no es la territorialidad también, porque son delitos que muchas veces se cometen fuera de fronteras, donde se requiere una comunicación de los países. Exactamente, sí. El ciberdelito es un tipo de crimen organizado. Nosotros hablamos de crimen organizado, generalmente pensamos solamente en el narcotráfico, pero dentro del crimen organizado hay un conjunto de variantes de lo que se llaman delitos complejos. Y el ciberdelito está en ese marco, es un delito que es transnacional y que requiere, bueno, acciones coordinadas con otros países y un fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordarlo. Es un tema que nos agarran en pañales. ¿Hay debilidad en los sitios web del Estado, por ejemplo? Ha habido varios ataques en las últimas semanas. ¿Cómo se está trabajando eso? Porque más allá de afectar a la población en general, también se va en ese sentido. Siempre hay debilidad. O sea, no hay de este Estado y de cualquier Estado del mundo. O sea, los Estados están todo el tiempo amenazados en términos de su seguridad. Lo que uno puede hacer es tratar de mitigar la mayor parte de los riesgos, identificarlos y mitigarlos. Para eso lo que requiere es incorporación de capacidades técnicas en un área que no es la tradicional. O sea, esto no lo vamos a arreglar con más policías.
Tal como entendemos el policía ejecutivo vestido de azul, ¿no? Esto requiere inteligencia, requiere la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, de análisis de Big Data, de grandes volúmenes de datos, para detectar patrones anómalos y poder identificar, prevenir y también perseguir a los ofensores. Rogi, usted decía, estamos cambiando la rueda en marcha. ¿Qué aspectos, además de esta sorpresa que usted recién señalaba, qué aspectos va a tener esta nueva rueda para seguir con la marcha? Bueno, entonces, pasaron 2 meses, ya fuimos al Parlamento. En estos 2 meses se armaron los equipos de trabajo, se tomó conocimiento de los problemas, se llevaron adelante un conjunto muy importante de acciones que van desde operativos policiales hasta el análisis de necesidades en términos de sistemas de información, un conjunto muy vasto de problemas. Se planificó, que es algo muy importante, porque nosotros venimos acostumbrados a soluciones que son siempre reactivas y cortoplacistas en términos de seguridad, muy guiadas por la oportunidad política, por la noticia del momento. ¿No había planificación antes? En Uruguay no se conocen políticas de seguridad de largo plazo, que hayan sido evaluadas, que hayan sido articuladas, que hayan sido así presentadas a la ciudadanía. Hay la presencia de la academia también en la toma de decisiones. Sí. Con usted, con Ana Viña, como fue en su momento Sanjurjo. Que también es parte de este equipo, digo, Sanjurjo. Sí, hay una apuesta, y pensando un poco en términos de los cambios, esta administración no apunta a ser refundacional, ¿sí? Acá se aplica muy bien un concepto que el presidente ha mencionado, que es el de la acumulación positiva. Sí. ¿No? Lo que se hizo bien, que se profundice, y lo que se hizo mal, que se revea. Y este mismo concepto va a aplicar al gobierno que venga, sea del color que sea. Porque todos los gobiernos tienen luces y sombras. Con todo, si te tuviera que decir en qué van las principales novedades en términos generales, creo que hay una apuesta muy fuerte a la política basada en evidencia, que es justamente tratar de fundamentar con criterios científicos las decisiones que tomamos. Esto lo hemos conversado en otras oportunidades. En el Ministerio de Salud Pública, a la hora de habilitar un medicamento o una vacuna, a nadie se le ocurre que eso se haga sin un estudio por detrás. ¿Y eso nos lleva más tiempo? Sí, obvio. Y eso lleva estudio, eso lleva a tomarse las cosas con seriedad. Entonces, es lo contrario al pensamiento mágico. Esto es lo contrario al pensamiento mágico. Ahora, a pensar que con un cambio de gobierno, con un cambio de ministro o con simple voluntarismo las cosas van a cambiar. Cuando nosotros vemos los datos de seguridad en Uruguay, y hablo del sistema penitenciario, de los principales delitos, etcétera, lo que vemos es que en los últimos 25 o 30 años ha habido un aumento generalizado de los delitos, en particular de los delitos violentos. Eso ha sido acompañado de un aumento importante del esfuerzo presupuestal, o sea que el país ha tratado de reaccionar a esto. Y lo que tenemos son más problemas más caros, tenemos un problema de calidad del gasto. Y lo que nos llama la atención en el sentido de que esto no se arregla con más plata, apelando a las mismas fórmulas de siempre, las fórmulas de fracaso, de simplemente para todos los problemas, más policía, más penas, más cárcel, y requiere estudios, medidas específicas y aprender de lo que hacemos para continuar lo que funciona y descontinuar lo que no funciona. Ahora, esta planificación, Rogido, estos 2 meses de planificación que están teniendo en el Ministerio, ¿cuándo la gente lo va a empezar a palpar o cuándo se va a notar, digamos, en la realidad este trabajo que vienen desarrollando? Porque, entre otras cosas, lo que dice, por ejemplo, la oposición es, bueno, hace 2 meses que están y la verdad que no pasa nada, sigue todo más o menos igual en materia de seguridad. Sí, bueno, justamente, esto es contrario al pensamiento mágico, ¿no? Lo que está viendo ahora es un trabajo de corto plazo, se están atendiendo las urgencias, esto es cambiar la rueda del auto con el auto andando, se está haciendo un trabajo de planificación, se apuesta a la construcción de un Plan Nacional de Seguridad Pública, basado en evidencia, sustentado también en el diálogo social, porque nosotros necesitamos políticas de Estado que sean sostenidas en el tiempo, que tengan una visión proyectiva a más de un periodo de gobierno. Por lo pronto estamos pensando en 10 años, ¿sí? ¿Ese es el diálogo en seguridad que se propuso? Que se propuso y que ya se está comenzando a trabajar en eso. Ya hubo un intento el gobierno anterior, ¿no? Han habido varios intentos. Esta iniciativa tiene algunas particularidades con respecto a la anterior, que podemos luego ahondar en eso, pero hay también un cambio en las prioridades, ¿no? Este gobierno y el ministro ha establecido con claridad que hay 3 prioridades que son bastante diferentes a las que se venían manejando, creo, en el gobierno anterior. Los 3 ejes principales de esta administración van a ser proteger el derecho a la vida como bien jurídico principal y en ese sentido reducir los homicidios,
control de armas de fuego, que se vincula al primero, pero que tiene peso propio, porque las armas de fuego son el principal vector de los homicidios, pero también un vector importante de los suicidios, que son un problema importante en el Uruguay, y de los accidentes fatales. Se estima que hay 1 millón de armas de fuego en la sociedad uruguaya. Más de 1 millón de armas de fuego, pero también tenemos, mirá qué situación complicada, ni siquiera sabemos bien cuántas armas tenemos. No tenemos un registro adecuado de armas y municiones. Es lo que se estima. Es lo que se estima a nivel internacional, son estimaciones muy gruesas, pero tenemos malos datos sobre la presencia de armas legales y no tenemos capacidad de trazar las armas legales que tenemos. Y esto en el contexto de un riesgo de expansión del crimen organizado es muy preocupante, porque lo que vemos en otros países de la región es que cuanto el crimen organizado crece, el flujo de armas del ejército, de la policía, a manos criminales suele ocurrir. Entonces tenemos que tener un control mucho mayor sobre las armas de fuego. Y el tercer eje es el sistema penitenciario, que es una tragedia humana, política, económica para el país. Bueno, me quiero quedar en ese último punto, ¿no? Porque hay medidas que pueden ser como más de corto plazo, más rápidas de alcanzar, y otras que tienen que ver con una transformación cultural y además con la inversión de dinero, ¿no? Como ese, por ejemplo, el sistema penitenciario. ¿Hay apertura de que eso suceda? ¿Hay un monto estimado de dinero al que se le debe destinar al sistema penitenciario para que empiece a cambiar? Bien, el sistema penitenciario ya llegó a un nivel tal de gravedad que está empezando a concitar mayores acuerdos políticos, lo cual es una muy buena noticia cuando lo que hay que impulsar son cambios profundos, como planteas vos, Maggie. En este momento, a 2 meses de entrar, se está trabajando en la operacionalización, en bajar a tierra el libro blanco, que fue un documento que se elaboró en el gobierno anterior, una consultoría que fue dirigida por la doctora Aina Viña, que hoy es parte del elenco de asesores del Ministerio del Interior, y se está bajando a medidas concretas para viabilizarlo. Dentro de hay muchas reformas ahí por hacer, hay mucho para cambiar. Hay que cambiar el sistema. Más que hacer un cambio de sistema, hay que cambiar el sistema penitenciario entendido más allá de la cárcel, ¿no? Como el sistema de castigos que tenemos en el Uruguay. Además de hacer ese trabajo de operacionalización, de bajar a nivel, de concretizar, digamos, lo que habría que hacer, esta semana, ahora mismo, desde ayer, hay presencia del BID, una misión del BID en Uruguay, y se está trabajando en un préstamo con el BID para inyectar recursos que viabilicen estos cambios. ¿Tendrían un destino ya pautado o es digamos, un dinero que va a estar para la ejecución de diferentes planes? Va a estar para la ejecución de diferentes planes o componentes, digamos, de seguridad, pero con un énfasis muy claro en el sistema penitenciario. ¿Nuevas cárceles? Claro, pero en nuevas cárceles ya se está trabajando, pero la solución no es nuevas cárceles. Por eso, ¿la plata para qué iría? Bueno, entre otras cosas, para hacer una reforma del sistema penitenciario, ampliar medidas alternativas, pensar en políticas post-egreso, ¿sí? Y darle sustento al Instituto Nacional de Rehabilitación para sacarlo del Ministerio del Interior, que creo que es un punto pacífico de la discusión política, que las cárceles no deben estar en el Ministerio del Interior. Estamos hablando de las cárceles, una de las cárceles más pobladas de América Latina, con situaciones de violación de los derechos humanos, violencia absoluta, y un país que invierte 40.000 pesos por preso, y eso simplemente de comida y para que no se escapen, nada más. Cuando tenemos, por ejemplo, países de primer mundo que en los 70 invierten $6.000 por preso. O sea, ¿cómo hacemos para aproximarnos a una realidad que nos es tan lejana? Bueno, entre otras cosas, tratando de tener un sistema penitenciario más racional y tratar de desandar el camino de la hipertrofia, que es el que nos trajo hasta acá. Nosotros hoy en día estamos en el top 10 del mundo en tasa de prisionización. Eso no se condice con el nivel de desarrollo de este país. Tenemos un gasto de aproximadamente $1.000 por persona privada de libertad por mes, que puede resultar mucho, puede resultar poco, pero cuando vemos para qué, es estremecedor, porque el para qué es un 70% de reincidencia. O sea, generamos daño social a las personas privadas de libertad, a su familia, a su comunidad y a la sociedad como un todo, porque esa persona en una gran proporción... Vuelve a las calles, vuelve a delinquir. Vuelve a delinquir. Entonces, sin mencionar otros problemas, ¿no? Como los delitos que se dan dentro de la prisión que no tenemos ni idea. Es una escuela del crimen, además, ¿no? Sí, y de victimización. O sea, el Estado está a cargo de esas personas y dentro de las cárceles hay unos niveles de victimización brutal.
Nos enteramos cuando la gente muere, pero delitos sexuales, robos, extorsiones, todo ocurre dentro de las prisiones. Porque con este nivel de masificación del sistema penitenciario, es imposible acompañar con recursos, con técnicos, planes individualizados que permitan la rehabilitación. Entonces, Rojito, desde el punto de vista, discúlpeme, porque me quedé pensando, desde el punto de vista presupuestal entonces, y ya pensando en la ley madre del gobierno, los recursos que vayan para el Ministerio del Interior, lo vinculado a cárceles, ¿todo vendría de ese préstamo con el BID? No, ¿O va a no apreciar todo. además más plata? No todo. No todo. El Ministerio va a trabajar con 3 perillas. Una es la Uy, racionalización. sacó las perillas de Sí. la calle. Las perillas son perillas. Está bien. Hay que saber, las podemos mover diferentes, pero son perillas. Ok. Tenemos los recursos que ya están asignados al Ministerio del Interior, que se tienen que reasignar. Planteábamos esto de los $1000 por mes por persona privada de libertad para dar cuenta de que el problema no es solamente de volumen de recursos nuevamente, sino de calidad del gasto, ¿no? Con Claro. esos $1000, distintas cosas podrían hacerse que seguramente prometerían mejores resultados. Claro, de gestión. Exacto. Entonces, hay dentro de los recursos ya asignados posibilidad de reasignación, no solamente en temas cárceles, sino en varios otros temas. Luego está el presupuesto, que hay que cerrar a mediados de este año, en agosto, la nueva ley de presupuesto. Ahora estamos regidos por el presupuesto del gobierno anterior. Exacto, sí. Eso va a implicar una posibilidad, una oportunidad para que las prioridades políticas del gobierno sean reforzadas presupuestalmente, en caso de que sea necesario. Y por último, están los fondos extrapresupuestales, entre los cuales aparentemente va a haber un nuevo préstamo del BID que va a permitir también darle sustento económico a estas iniciativas. Rogido, lo llevo nuevamente a las calles y a lo que ve la gente. Se estuvo hablando durante estos días de los robos piraña en farmacias que se llevan perfumes y de una medida que estaría analizando Carlos Negro, que es prohibir que circulen de a 2 en motos. ¿Es algo que se está estudiando? Lo de los robos pirañas es un hecho que no es nuevo, ya ha sucedido antes. Este gobierno apenas asumió 2 bombas que le explotaron. Digo bombas, mira, fueron las amenazas de bomba en centros públicos, universidades, shoppings, etcétera, de alta concurrencia de público, que hubo una especie de efecto contagio y de moda. ¿Quisieron desestabilizar al Ministerio del Interior con eso? Bueno, no lo sé. No lo sé, eso es una conjetura política y creo que es difícil que haya evidencia, yo no la conozco, para defender ese argumento, pero lo que sí pasó es que las amenazas existieron y lo que pasó también es que el Ministerio reaccionó pronto, rápido y sin complementar víctimas. O sea, se lanzó una campaña, se trabajó en términos de inteligencia, se lograron arrestar algunas de las personas que estaban por detrás de estas amenazas y ya la espuma bajó. Y lo otro fue lo de los robos piraña, que tuvimos también en los primeros, estamos hablando de 60 días, ¿no? Miren cuántas cosas pasaron. Bueno, lo de los robos piraña, que a pesar de que no fue nuevo, tuvo notoriedad pública. Y en ese sentido se trabajó en operativos policiales de control y fiscalización de motos. Tenemos un problema con las motos, varios problemas con las motos. Un problema con las motos es que es un vehículo utilizado en una proporción muy importante, cercana a la mitad de varios tipos de delitos y de delitos violentos. Eso es un problema grande con las motos que tenemos. Y para eso se está trabajando fuerte en la fiscalización, operativos policiales de fiscalización y también en el refuerzo de la lectura automática de placas, de las chapas, digamos, de las motos, para saber si esa moto está circulando en una situación de regularidad o no. Estos operativos se hicieron sobre todo, ustedes los pudieron haber visto, en algunas avenidas y Avenida calles, Italia, por ejemplo. claro, de alta circulación, donde también hay muchos comercios y donde también hay una circulación importante de gente. Entonces, ¿Se siguen haciendo? se siguen haciendo, sí. Siguen haciendo, pero fue una reacción rápida, digamos, ante ese problema. Y también se está trabajando en la revisión comparada de experiencias en relación a las motos en la región. Entonces, una experiencia que se encontró en la región tiene que ver con lo que tú mencionabas. El segundo ocupante. Sí, limitar la presencia de un segundo ocupante, sobre todo en algunas horas del día. ¿Eso se va a concretar? Eso no es algo que se vaya a concretar, que se haya anunciado. Por lo que yo sé, es una medida entre tantos, pero como se están analizando muchas cosas, la diferencia de esto con respecto a otras medidas es que fue título de un diario. Claro.
nada más. ¿Y por qué fue título de un diario? Hay que preguntarle al diario. Rogelio, lo escuché en varias oportunidades hablar de la importancia de mejorar los índices de esclarecimiento para que no se genere esa sensación de impunidad, ¿no? Y que eso ayuda a bajar el delito. Tenemos un ministro que es exfiscal y hay un tema que no encuentro que esté en la discusión pública, que es robustecer la fiscalía para que tenga una repercusión en la seguridad pública. Eso también está dentro de los análisis, no es directamente del Ministerio del Interior, pero vaya si tiene repercusión. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entre otras cosas, el ministro lo ha dicho con claridad, ¿no? En particular, con relación a los homicidios, que matar no sea gratis y que el que las haga, las pague. Esto es algo que tiene que ser muy claro. La impunidad no es algo que nosotros debamos tolerar o con lo cual nosotros nos debamos conformar. Y en particular hay que perseguir los delitos más graves, porque los recursos de seguridad del Estado son limitados. Entonces, la energía que uno gasta en perseguir los delitos tiene que seguir criterios de priorización. O uno lo hace políticamente y lo dirige, o por la vía de los hechos lo va a hacer, porque la frazada siempre va a ser corta para todos los delitos. Pero hoy se aclaran más de la mitad de los homicidios, no es una cifra mala, ¿no? Bueno, es mala dependiendo con quién nos comparemos. Si nos comparamos con Honduras, donde se aclaran el 5% de los homicidios, estamos espectacular. Si nos comparamos con los países de Europa, con los países desarrollados, donde se aclara en torno al 80-90% de los homicidios, tenemos mucho para avanzar. Si nos comparamos con nosotros mismos a lo largo del tiempo, la situación también ha empeorado mucho. En Uruguay, hace 20 años, el nivel de esclarecimiento era mucho mayor. Entre otras cosas, porque la cantidad de homicidios que teníamos para esclarecer no era tan importante. Claro. Entonces, las instituciones estaban menos estresadas y podían dedicarle más recursos a la investigación de cada hecho. El trabajo articulado con la Fiscalía es fundamental y el propio Ministerio del Interior participa de la investigación de los homicidios. O sea, los policías de investigación asisten al fiscal, que es el que lidera las investigaciones, y esa es una línea de trabajo muy importante, en particular para reducir la violencia letal. Rogelio, mientras se espera ese Plan Nacional de Seguridad, mientras se intentan esos acuerdos políticos, ¿qué otras medidas en lo inmediato, como esta, por ejemplo, de que se está evaluando, usted decía, lo de que vaya uno solo en la moto, está evaluando el Ministerio para aplicar en el corto plazo? Alfredo, nosotros no estamos esperando el plan. Nosotros estamos trabajando. Y estamos trabajando sin estridencias y sin pausa. Bien. Y se están haciendo muchas cosas en relación a los temas prioritarios y en relación a un conjunto de temas. El plan implica levantar la cabeza y prender las luces largas. La gestión del ministerio no va a empezar cuando el plan esté de pie. No, pero queremos que también exista un trabajo de planificación que trascienda la urgencia, que es lo que estamos atendiendo hoy en día. ¿Sí? Bueno, por eso mismo... En relación a homicidios, por ejemplo, que es una de las prioridades, ¿sí? Hoy se está trabajando en la revisión de una evaluación que se hizo al final del gobierno anterior del programa Barrios sin Violencia. Sí. Que es un programa de prevención de los homicidios, el primero que hay en nuestro país, que implica la mediación comunitaria de los conflictos. Que había uno de los lugares que no estaba funcionando. Sí, ese programa ahora está un poco en stand-by, porque hubo problemas organizativos, digamos, con el equipo de campo. Yo mismo, trabajando para el gobierno anterior como consultor, hice una evaluación de diseño de implementación de ese programa, que se entregó en fines de febrero, por ahí, al ministerio saliente, digamos, al gobierno saliente. Hoy en día se está procesando esa evaluación para comunicar y para tomar las medidas correctivas, ¿sí? Que hay que tomar, que hay varias para tomar. ¿Por ejemplo? No, bueno, eso lo van a transmitir las personas que están encargadas y están en un proceso todavía de evaluación política. ¿Pero va a seguir, por ejemplo, el programa de interruptores va a seguir? Bueno, las evaluaciones de diseño y de implementación no sugieren la continuidad o no de los programas. Sugieren medidas correctivas, son evaluaciones que permiten hacer ajustes para que el programa funcione mejor. Generalmente las decisiones sobre continuar o no continuar se recomienda, y eso no es algo que pase en Uruguay, que se tomen a partir o informadas por evaluaciones de impacto, que lo que te dicen es, bueno, en qué medida este programa logra o no los objetivos que se propuso. Para Barrios sin Violencia ya estaba prevista una evaluación de impacto para fines del año 2025, que hay que ver si se hace en 2025, en 2026, quizás haya un cambio de calendarización en función de los cambios también
de implementación del programa que hay que llevar adelante, pero ahí se va a poder tomar esa medida. Con relación a los homicidios, eso se está reviendo, digamos, para mejorarlo. Se está también trabajando en operativos policiales en áreas de alta incidencia. Hay una mayor presencia policial permanente ya en áreas de alta incidencia de homicidios. La policía muchas veces, ustedes saben del PADO, que también se está fortaleciendo. Bueno, el PADO trabaja moviéndose, tratando de acompañar las áreas calientes de los robos, que son más móviles, ¿no? Pueden ir cambiando de lugar. Los hotspots de homicidios son más permanentes, o sea, son los mismos barrios que suelen estar expuestos a mayores niveles de victimización por homicidio. Y en esos territorios más conflagrados, hoy en día ya tenemos una mayor presencia policial, en una primera etapa de lo que esperamos en un futuro próximo sea el programa Más Barrio, que sea una presencia permanente de la policía en esos territorios, pero acompañada de servicios sociales, de prevención social y situacional, para que el Estado llegue con su mano derecha y con su mano izquierda a esos territorios. Emiliano Rogido, siempre tenemos el mismo problema con ustedes. Nos